Quería comentarles a los que están interesados en la edición, esta nueva edición que vamos a ofrecer sobre la exploración del árbol familiar, algunos de los ejes sobre los que discurre, digamos, las clases que tienen por finalidad que cada uno de los cursantes explore su propio árbol familiar en clave terapéutica. Son tres ejes principales. El primero tiene que ver con lo sistémico. Es un enfoque que lo que mira es el conjunto de elementos que conforma la propia familia. Ustedes saben que hay sistemas y los sistemas tienen unas regulaciones interesantes, propias, que vinculan los elementos que están dentro de esa estructura. Por ejemplo, el cuerpo humano es un conjunto de órganos que, según el funcionamiento de cada uno, bueno, ofrece su participación al conjunto del cuerpo, a la salud del cuerpo. Entonces hay especialistas del pulmón, del corazón, de lo que fuere, ¿no? Del órgano determinado, que va a mirar cómo funciona ese órgano. Pero lo importante del funcionamiento de ese órgano es cómo se relaciona con los demás órganos para que el sistema del cuerpo humano funcione de manera saludable. Lo mismo ocurre con un motor de un automóvil que no funciona, ¿no? Entonces el mecánico va a mirar pieza por pieza, pero en realidad lo que hace funcionar el automóvil es que cada una de esas piezas en relación al conjunto, al automóvil, funcione bien. Bueno, no hay sistema más complejo, y eso es una enseñanza que nos viene de uno de nuestros maestros, Bert Hellinger, que la del sistema familiar. Porque hay sistemas que son tangibles y otros intangibles, invisibles. Un motor es algo que vamos mirando pieza por pieza, como los órganos de un cuerpo, pero también existen sistemas, como puede ser un país, que es un conjunto de elementos, de personas, de economías, de recursos, etcétera, pero algunos son tangibles, pero el sistema es intangible, ¿verdad? Bueno, Bert Hellinger, terapeuta alemán, el creador de las constelaciones familiares, nos explicaba y nos hizo profundizar en este concepto de lo sistémico, porque a partir de lo sistémico se produce salud o se produce toxicidad en los miembros que componen ese sistema. Es decir, ¿qué quiero decir cuando hablo del sistema familiar? Quiero decir que nosotros no somos solo nosotros mismos, sino que en nosotros se establecen conexiones, vínculos, ¿eh? con no solo con nuestros hijos, con nuestra pareja y con nuestros padres, sino con nuestros bisabuelos, con nuestros tatarabuelos, etc. Y vínculos que contraen por una serie de funcionamientos que son justamente los que vamos a estudiar, la herencia que puede ser tóxica o puede ser saludable según el sistema familiar en el que uno esté comprometido como miembro. Entonces, el estudio del clan, del propio clan, con esta mirada sistémica, revela toda una serie de intercepciones, de interrelaciones sistémicas que es fundamental poder conocerlas. El segundo eje tiene que ver con lo que llamamos transgeneracional. Es algo parecido a lo que hablaba antes, pero tiene que ver justamente ya al interno del sistema familiar con aquello que no está en el mismo plano temporal de nuestras vidas, como puede ser el de nuestros padres, el de nuestros hijos, el de nuestros hermanos, sino con aquello que viene de atrás, de muy atrás, tan atrás como pueden ser, decía antes, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos,
Y este transgeneracional tiene unas dinámicas propias que han estudiado varios otros maestros, también como Bert Hellinger, una francesa, por ejemplo, maravillosa, que ha trabajado en psicogenealogía, que así se llama, esta mirada que mira lo transgeneracional con un approach psicológico, es decir, aquellas herencias que se transmiten de generación en generación de manera recurrente porque guardan un significado que aún no ha sido resuelto o que permanece inconsciente por parte del individuo actual, pero que está en el entramado de la propia historia, está encriptado en el entramado de la propia historia. Y conocerlo produce una liberación que justamente parte de este trabajo terapéutico, que es conocer esos secretos familiares que se han encriptado, esos acontecimientos trágicos, enfermedades, muertes violentas, asuntos que han perjudicado a terceros, que han sido muy graves en la historia de nuestra familia y que de un modo inconsciente están determinando, y esto es una palabra muy fuerte, determinando algunos aspectos importantes de nuestra propia vida, que no los conocemos porque somos inconscientes de que eso haya sucedido. Bueno, pues la exploración del árbol familiar va a mirar con este enfoque también aquella historia conocida o menos conocida de nuestra familia. Y el tercer eje que quiero también comentarles, que va a ser uno de los principales para poder comprender lo que está sucediendo en nuestra propia vida a la luz de la historia de nuestra propia familia, es aquello que otro gran maestro, Carl Gustav Jung, ha ofrecido al conocimiento de la humanidad, que es todo aquello que tiene que ver con el inconsciente, como recién les decía. Está el inconsciente individual, que es aquello que explica lo que soy, más allá de lo que yo, como ser consciente, sepa de mí, y que justamente a través de el análisis terapéutico uno puede rescatar y en sueños aparece todo ese inconsciente personal, está entrelazado por justamente pertenecer a un sistema a otro inconsciente, que es el inconsciente familiar. Jung nos enseñó que además del inconsciente individual existe el inconsciente colectivo. Es ese inconsciente que es como un reservorio de sabidurías, de acontecimientos que se expresan, por ejemplo, en los mitos, y que está disponible con una sabiduría que puede servir para la propia vida, para toda la especie humana. Ese es el inconsciente colectivo, el inconsciente individual y el inconsciente colectivo, del cual en muy pocas ocasiones, pero que vamos a aprender a mirarlas, emerge el inconsciente colectivo como impregnando el propio inconsciente personal. Dentro de ese inconsciente colectivo sabemos y vamos a mirar que existe como digamos, esa área reducida, pero para nosotros fundamental, que es el inconsciente familiar. Es decir, todo aquello que por pertenecer al sistema al cual pertenecemos, heredamos. Aquello que hace que nosotros, aunque no seamos conscientes de que existe, perturba nuestras acciones, nos limita, nos enferma, nos hace vivir o revivir asuntos que ya vivieron otros de nuestros ancestros. Porque en estas mecánicas ciegas de lo transgeneracional, lo que no es visto por un miembro del clan necesita ser visualizado por otro. Es decir,
que se hace consciente en otra generación. Entonces, así hay hechos, a veces trágicos, que vuelven a repetirse para que se tome conciencia de aquello que ocurrió y fue ocultado, secreteado. Y lo mismo ocurre con enfermedades. Se muestra como un síntoma para ir a remediar algo que el sistema está necesitando mostrar. Es lo que Bert Hellinger denominaba, por ejemplo, con los excluidos del sistema, miembros que pertenecían al sistema que no están siendo vistos por las razones históricas que hayan sucedido y que necesitan mostrar que pertenecen al sistema, porque algo fundamental de los sistemas es que todos pertenecen y no hace discriminaciones de buenos, malos, no hace discriminaciones morales, todos tienen que pertenecer al sistema y aquellos que han sido excluidos de algún modo se hacen conscientes en las nuevas generaciones, volviendo a vivir historias que no nos pertenecen a nosotros como individuos, sino a una generación, a un miembro de una generación anterior. Bueno, todo este entramado que iremos viendo de a poco y con textos y con ejemplos a partir de la propia historia que cada uno traerá de su clan, es lo que a lo largo de las clases de nuestro taller les propongo explorar. Espero que me acompañen y que podamos así, de este modo, conociendo mejor la historia de nuestra familia, saber cómo soltar lo que no nos pertenece y poder hacernos cargo de la libertad verdadera que supone elegir lo que queremos ser. Los espero entonces.